Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María Villagra, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradecidos por su participación en el curso de actualización internacional Anestesiología Veterinaria que estará a cargo de la médico veterinario Ángela Parra. Asimismo, para el buen desempeño del ponente, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófono apagado. Y para las dudas y consultas, la doctora lo estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir las clases grabadas más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, María Parra. Le doy el pase a su ponencia. Muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Ya les comparto la pantalla. ¿Me conviertes, por favor, en anfitrión para poder compartir? Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, la clase de hoy es referente pues a la parte de anestesiología. En esto pues incluye más que todo también la parte de sedación para nosotros tener los pacientes en plano y que ellos puedan, por así decirlo, no sentir dolor, que es lo que nosotros queremos como anestesiólogos y como médicos y pues aparte con la ayuda pues del cirujano que pues él tenga una buena maniobra en conjunto pues con una tranquilidad de que el paciente pues no se vaya a despertar en el momento de cirugía. Entonces, para iniciar, por favor, lo que les recomendó mi asesora, por favor, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas y al final de la ponencia les respondo cualquier duda o inquietud. Entonces, bueno, para empezar, pues una pequeña introducción. Anteriormente, pues la parte etiológica de la anestesia significa sin sensibilidad y actualmente se define como un estado reversible de depresión del sistema nervioso. Entonces, allí entran cuatro palabras o cuatro frases que me gusta relatar o que de pronto la tengamos en cuenta con el fin de, pues, nosotros anestesiar a un paciente. Entonces, uno es la pérdida de conciencia, que sería la primera, la hipnosis. La parte de la sensibilidad, que sería la parte de la analgesia como segunda palabra, actividad de relajación, que es protección neurovegetativa, que sería la tercera, y por último, la motilidad, que sería relajación muscular. Entonces, si nosotros logramos que nuestro paciente tenga hipnosis, analgesia, protección neurovegetativa en conjunto con relajación muscular, podemos llegar al cuadro y al plano en el cual deseamos que nuestro paciente pueda ingresar a la parte pues de quirófano. Recuerden pues que esto es algo reversible. Por otro lado, el uso razonable siempre pues de la parte de los preanestésicos en conjunto con anestésicos generales o locales, siempre pues debe tener técnicas y las dosis, el cual el médico pues que vaya a realizar el procedimiento de anestesia pues tenga en cuenta pues las dosis correctas con el fin del peso enseguida pues la concentración del medicamento que vayamos a aplicar. Pero pues todo depende de cómo reaccione el paciente frente a la dosis que le coloquemos y si es necesario pues repetir la dosis o potencializarla, que es lo que quiero pues que ahorita más adelante tengamos en cuenta. Entonces, en esta ocasión, ¿qué debemos tener en cuenta? Tipo de procedimiento. Entonces, normalmente, pues puede llegar un paciente de urgencia en el momento que no sepamos enseguida, en el momento pues que el paciente de pronto esté programado. Entonces puede llegar pues, por un traumatismo, por un piómetra, o pues por un accidente de tipo de fracturas o de ortopedia, pues que necesite de pronto de forma inmediata ingresar a quirófano. Llegado el caso, hay otros procedimientos pues que ya son programados, entonces ahí pues denominamos en conjunto con el cirujano el tiempo estimado del procedimiento para saber de pronto si necesito que mi paciente tenga una anestesia mucho más larga y potencializada que le dure más o menos más de una hora, dependiendo del procedimiento. O si es algo pues básico, se puede pues llegar a implementar. Tener en cuenta siempre pues la parte de la edad del paciente. Eh, Normalmente, pues pacientes geriátricos ya son pacienticos que a largo plazo, pues ya les falla un poco la funcionalidad del hígado, del riñón, en conjunto con la parte cardíaca.
Entonces, esto es indispensable tenerlo en cuenta al momento pues de nosotros incluir cualquier tipo de anestésico para este tipo de pacientes. Y en conjunto con la valoración preanestésica, que ya más adelante les explico a detalle qué sería y qué parámetros debemos evaluar. Los conceptos generales como médicos que debemos tener en cuenta van a ser pues la parte de analgesia, que siempre pues significaría ausencia del dolor y suprime pues la sensación por cual del dolor el paciente está ingresando o está teniendo pues en el momento. Anestesia es insensibilidad y pérdida de las sensaciones y anestesia basal es un nivel ligero de anestesia de uso por parte de los preanestésicos, que son tres palabras o conceptos que debemos tener en cuenta cada una de las definiciones para poder pues de pronto tener o utilizar frases un poco más médicas al momento pues de ingresar nuestros pacientes. Normalmente, eh, aparte pues de las cuatro principales palabras que anteriormente les mencioné, es importante pues tener en cuenta estas otras, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, uno, depresión medular. Entonces, allí también vamos a causar que el paciente pues tenga relajación muscular. Aparte, pues inducción de la analgesia. Lo que les recomiendo siempre, pues antes de ustedes instaurar pues un protocolo anestésico, es importante siempre incluir cualquier tipo de analgesia, en el cual puede incluir pues varios AINES o de pronto opioides que me ayuden a potencializarla. Entonces, se deberían aplicar antes del procedimiento o aplicar cualquier tipo de anestesia con el fin de potencializar el protocolo anestésico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa la palabra potencializar? De pronto, economizar un poco al momento de que el paciente ingrese en plano y que no necesite tantos medicamentos de pronto anestésicos, por así decirlo, sino que pues aparte pues hice una buena inducción y analgésica que me potencializan de pronto las dosis iniciales que le puedo poner a mi paciente. Y pues también depende mucho cuánto tiempo demoraría el paciente en el quirófano. Normalmente algunos pacientes pues generan un delirio o excitación, pues que son efectos secundarios o adversos que no todos los pacientes tienen, pues recuerden que el sistema como tal inmunológico de cada uno de ellos es diferente. Entonces, por ende, cada uno pues va a reaccionar de manera diferente. Unos pueden vocalizar, convulsionar, generar espasticidad en el momento pues de quirófano. En conjunto, pues suministrarle la anestesia adecuada según pues la edad y el protocolo que nosotros querramos, según para corregir cualquier patología que presente el paciente. Entonces, acá les tengo pues, de todo lo mencionado anteriormente, una triada o un triángulo quirúrgico en conjunto con anestésico que debemos controlar y respetar. Entonces, es importante generar que una inconsciencia, analgesia y relajación muscular. Entonces, si yo creo estas tres palabras, las tengo en cuenta, tanto como médico y para mi paciente, puedo realizar una buena anestesia. Entonces, ¿qué pasa? Un solo medicamento pues no me va a causar relajación muscular, analgesia e inconsciencia. Necesito hacer un protocolo disperso antes de ingresar a mi paciente. Entonces, la idea pues es hacer una fusión de varios medicamentos antes de poner solo la parte anestésica, ya que pues esto, por un lado, puede producirme pues efectos secundarios o que de pronto se gaste un poco más de medicamentos anestésicos para mi paciente. Entonces, ¿cuáles serían los tiempos que debo respetar al momento de ingresar mi paciente a quirófano? Entonces, uno va a ser la premedicación. Entonces, en la premedicación puedo incluir la parte de analgesia y las dosis de premedicación, de pronto algún tranquilizante básico para que mi paciente se relaje, llegado el caso, pues se deje canalizar, llegado en el momento, ¿no? La mayoría de los medicamentos son endovenosos, que es lo recomendable. Eh, Algunos por emergencia
en algunas ocasiones se aplican intramuscular, ya sea porque el paciente de pronto es muy agresivo y de difícil manejo, solo pues como en condiciones o en eventos un poco extraordinarios, pero la mayoría es para que de pronto el paciente esto se relaje en el momento. Entonces, en esto, ¿qué podemos hacer en la premedicación? Depilar el paciente en el cual pues la zona a incidir, cualquier parte del cuerpo, hacer pues una tricotomía amplia y suficiente y aparte una antisepsia, ya sea con la parte de clorexidina, alcohol o yodo al momento pues de incidir. En la inducción, pues ya potencializo lo que le apliqué en la premedicación, que fue la tranquilización, en conjunto pues con los AINES o los opioides. Eh, y pues en esta inducción, el paciente pues ya va a generar una relajación muscular en conjunto pues con una hipnosis y por ende pues la pérdida de la conciencia de forma irreversible, ¿vale? Entonces en esto la parte de la inducción es para intubar el paciente. Entonces algunos anestésicos deprimen el sistema respiratorio o por ende aumentan la frecuencia cardíaca o por la misma respiratoria, generando una taquicardia o una taquipnea, dependiendo pues de lo que, como sea pues el sistema inmunológico, la edad y la dosis que vaya a implementar. Y ya pues sería el último tiempo, que sería el mantenimiento, mantener el paciente en plano para que el cirujano pues haga su respectiva cirugía y corrección en cuál patología presenta el paciente. Pero pues mi idea de ser pues la parte de anestesia es que mi paciente se mantenga en plano y por ende que no sienta dolor, que es lo primordial. O que de pronto pues que a mitad de cirugía pues no se vaya a despertar, que sería pues lo innecesario. Anteriormente pues les mencioné la valoración preanestésica. Entonces, en la valoración preanestésica, ¿qué evaluamos antes de ingresar a un paciente a cirugía? Entonces, por lo menos realizar un cuadrito hemático de control. ¿Qué se evalúa en el cuadro hemático? La parte de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, mirar cómo está mi paciente internamente, ¿sí? Llegado el caso que sea un paciente de pronto de un añito y que sea una cirugía programada, o a menos de que de pronto pues ya sea un traumatismo y que aparte pues no solamente pues necesitamos un hemático de control de base, sino de pronto mirar la funcionalidad y estructuralidad del hígado, por lo menos realizar esas bioquímicas de pronto de emergencia o de urgencia antes de ingresar. Eh, por otro lado, pues ya si es un paciente geriátrico, mayor a 7 años, por lo menos debemos hacer un perfil completo de salud, ¿sí? Antes de ingresarlo a quirófano. Evaluar la funcionalidad de su hígado, de su riñón, de la parte del páncreas, en conjunto con algunos electrolitos, para saber si pues hay un déficit inicial o progresivo o que vamos ahí pues muy de la mano con la parte del médico general. ¿Qué pasa? Si de pronto ese paciente pues necesita sí o sí alguna corrección quirúrgica, pero pues la parte de la funcionalidad del hígado, el riñón o el páncreas se ven alteradas, el médico pues primero debe compensar esos órganos antes de yo ingresarlo a cirugía, porque si el paciente tiene un daño de base, con los anestésicos lo puedo empeorar generando pues un efecto secundario de la enfermedad primaria que ya tiene mi paciente. Entonces, primero siempre compensar el paciente antes de ingresarlo, a menos de que sea de, pues, por lo como les comentaba, de forma de urgencia, ¿cierto? Eh, y por otro lado, pues evaluar pues todos los sistemas o si mi paciente aparte pues consume algún medicamento de base, tenerlo en cuenta en la parte de anestesia. Normalmente este protocolo que les presento es para un protocolo para pacientes geriátricos o de pronto que están en traumatismo y que necesitamos hacer un protocolo que llegado al caso de algunos propietarios que de pronto no nos autoricen algún tipo de exámenes y que de pronto el paciente si pues si no se ingresa a quirófano pues se muere ya sea por una hemorragia o un traumatismo de emergencia. Entonces, este es un protocolo que de pronto no hace tanto daño a la parte renal o hepática de mi paciente, pero pues no quiere decir que después de la parte anestésica se pueda afectar. Porfa, me colaboran con los audios. Sí, doctora.
Vale. Listo. En- Gracias. Entonces, como les comentaba, ¿qué? Eh, ok, la parte de los sistemas internos. Entonces, llegado el caso pues de que algún paciente o propietario pues no nos autoriza algún tipo de exámenes, entonces se puede afectar de pronto la funcionalidad de estos órganos con ciertos medicamentos. Entonces, yo diría que este protocolo lo manejo pues mucho para pacientes así y pacientes geriátricos, porque pues no me causa un efecto secundario en la parte de la funcionalidad o renal o hepática, post anestesia. Entonces, en la premedicación, pues ahí se cumplen los tres tiempos. Recuerde la premedicación, inducción y mantenimiento. Entonces, en la premedicación me gusta utilizar mucho el diazepam, es una benzodiazepina. Normalmente pues produce mucha analgesia y aparte pues una tranquilización. Normalmente pues esta analgesia no dura mucho tiempo, más o menos oscila entre una hora por mucho, pero más que todo pues se usa para pacientes convulsivos, pero también pues se puede potencializar en la parte de la anestesia con el propofol. El otro, la dipirona. En algunas ocasiones, pues solo observamos que la dipirona solamente se usa para cuadros febriles, como pues hay pues aumento de temperatura. Pero por otro lado, la dipirona sirve como en dosis analgésica. Ella solamente alivia el dolor, más no desinflama, que es como lo diferencia de los AINES. Entonces podemos utilizar la dosis, llegado el caso de que nuestro paciente tenga una hipertermia en el momento, a dosis de 28 miligramos, que es para hipertermia o fiebre, o si es para dosis analgésica en caninos, se puede utilizar dosis de 18 miligramos. Si llegado el caso, pues lo administramos en felinos. La dosis para fiebre o hipertermia es de 18 y para analgesia es de 15. La difenhidramina es un antihistamínico, se puede utilizar a dosis de 1 miligramo. Entonces, ¿qué pasa con esta premedicación? Entonces, ahí estoy más que todo utilizando pues para el dolor y para reacciones de pronto alérgicas en el momento. En la inducción utilizo o potencializo con un opioide que es el fentanilo. Este fentanilo se puede utilizar a dosis de 0.03. Es muy bueno. Normalmente, pues, el fentanilo me causa analgesia postquirúrgica de 2 a 3 horas después de cualquier procedimiento, en conjunto con un poquito de atropina a dosis de 0.04. En esta inducción puedo administrarle el propofol a dosis de inducción. Se puede agregar a dosis de la misma del mantenimiento a 3 para poder entubar el paciente. O en mantenimiento a dosis pues de 3 en conjunto pues con el isoflurano, que es un anestésico inhalado. Entonces, estas dosis o este protocolo, pues, créanme que, pues, que lo he utilizado últimamente y pues me ha ido bastante bien con los pacientes, tienen un buen despertar, no muy rápido, pero sí se despiertan pues sin dolor, no salivan tanto y por ende esto caminan después de las 2 o 3 horas de cualquier procedimiento, ¿sí? Bueno, pues excepto de ortopedias, ¿no? Pero de pronto casos así, de pronto un poco complejos, me ha ayudado mucho, ¿sí? O llegado el caso, pues si de pronto no hay suflorán, no se puede hacer mantenimiento con propofol, llegaba al caso. Pues ahí como lo potencializo con la parte de los AINES, perdón, de los opioides, entonces va muy bien. Por otro lado, acá les tengo pues esta infusión. Normalmente esta infusión se utiliza pues para dolores crónicos y severos, pero pues se puede implementar. Entonces, la lidocaína, la ketamina y el fentanilo. Entonces, la lidocaína es un anestésico local, la ketamina pues es un agente disociativo y el fentanilo, como anteriormente lo mencioné, es un opioide. Entonces, se puede administrar tanto en inducción como en infusión. Entonces, en inducción, pues para antes de la anestesia, ¿sí? Perdón, para el momento de la anestesia o infusión para después de la anestesia por procesos de dolor crónico.
Bueno, antes de explicarles las fórmulas y las dosis, me gusta pues que sepan las contraindicaciones y a qué pacientes se pueden aplicar y a los cuales no. Los efectos adversos de la lidocaína es más que todo pues que disminuye la frecuencia cardíaca a nivel sistémico. Entonces, de pronto para pacientes que tengan un soplo, una arritmia, o que de pronto ustedes vean en la anestesia que siempre tuvo una taquipnea, pues no es recomendable pues utilizarla. Eh, Hay un mito pues que dicen que la parte de la lidocaína en felinos es tóxica mayor a 5 miligramos por kilo en felinos. Si se usan microdosis no tienen por qué causar de pronto alteraciones y pues me va a causar relajación y un poco pues, de analgesia. La ketamina, como lo mencioné, es un agente disociativo. Normalmente, pues ella está contraindicada en pacientes que son hormonales, me refiero que sufren de Cushing, hipotiroidismo, hipertiroidismo, porque les altera un poco la parte de la hormona tiroides. Por otro lado, pacientes que tengan aumento de la presión intracraneal por traumatismo no se debería implementar porque no me deja pues que esa inflamación a nivel intracraneal pues desinflame de forma correcta. Pacientes que tengan problemas oculares como queratoconjuntivitis seca o una úlcera corneal, estaría pues contraindicada en lo mismo. Me va a ayudar pues como a degenerar un poco más la visión o la alteración que tiene en el momento. El fentanilo, como lo comenté anteriormente, un opioide, este está contraindicado más que todo en pacientes que tengan estreñimiento porque me genera hipomotilidad. Y por otro lado, pacientes que sufren de cistitis o cálculos, estaría contraindicado porque por lo mismo me causaría de pronto o me alteraría el cuadro en el momento. De resto, pacientes que de pronto ustedes vean que no tienen estas contraindicaciones se pueden implementar. Entonces, como lo mencioné, eh, se puede en inducción o en infusión. Entonces, ¿qué pasa? Si la vamos a utilizar en inducción, entonces acá les explico un poco en la primera línea. Como se dice inducción de lidocaína, se puede utilizar a dosis de 2 miligramos. Entonces acá se realizaría pues esta tabla, perdón, bueno, pues esta regla de 3. Entonces la inducción con lidocaína, entonces tomamos el peso de nuestro paciente, el peso que es 2 miligramos, dividido la concentración de la lidocaína que viene a 20. Y pues ahí tenemos los ml de la inducción. Lo otro, si realizamos pues la parte de la infusión, ahí ya cambiaría la dosis. En esta ocasión, la dosis de la lidocaína en infusión sería 30 miligramos. Porfa, me colaboran con los audios. Listo, ya está. Gracias. Entonces, la infusión, el peso del paciente por el peso del paciente por la dosis que es 30 miligramos. En esta ocasión, ¿qué pasa con la concentración? Entonces, ahí lo que se hace es multiplicar la dosis de la inducción, en este caso que es 20 por 1000, el cual vamos a obtener 2000. Esos 2000 serían la dosis de la infusión del medicamento. Esto se multiplica por 60, la cual pues se puede dividir por 12 horas si la queremos implementar. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento con la ketamina y el fentanilo. Entonces, si vamos a hacer solo inducción, entonces aplicamos la dosis total de la lidocaína, dosis total de la inducción de la ketamina y dosis total de la inducción del fentanilo en una sola jeringa. Normalmente, pues esto se tiene que pasar con una bomba de infusión en un total de líquidos, puede ser de 150, en el cual se tiene que disminuir en hidratación lenta para no causar pues un efecto secundario de shock, entonces para pues controlar el dolor, ¿sí? Y pues ahí esta analgesia me puede cubrir pues casi por 12 horas para pacientes que tengan dolores pues crónicos. Lo que varía pues son lo que les digo, las dosis.
Entonces, digamos, de la ketamina la inducción de 2 a 3 y en infusión es 0,03. La parte del fentanilo 4,5 y esa es la misma dosis a la parte de la infusión. Entonces ahí les dejo las tablas y pues recuerden que para sacar la dosis de la infusión es multiplicar la concentración de la inducción por 1000. Y pues estas todas se diluyen en una sola jeringa y se introducen por la parte del buretrol o una bomba de infusión lenta para poder ser más efectiva la parte de la analgesia. Eh, Acá pues les dejo unos protocolos anestésicos que son pues más implementados en caninos. Podemos utilizar pues la parte de la atropina, la silacina, el propofol y el meloxicam. Podemos hacer otra combinación de silacina, ketamina, propofol, tramadol y dipirona. La otra puede ser diazepam, ketamina, propofol y fentanilo. Recuerden pues respetar los tiempos, que sería la parte de preanestesia, inducción y mantenimiento, para poder tener eh, un buen plano anestésico de mi paciente. Este sería otro protocolos que son básicos en felinos: silacina, ketamina, meloxicam, soletil, ketamina y tramadol, soletil, ketamina y fentanilo, o diazepam, ketamina, propofol y meloxicam. Ahí pues les dejo las dosis para que ustedes las evalúen. Recuerden pues que la mayoría de medicamentos se utilizan a nivel endovenoso para poder pues tener mejor efectividad y que no haya pues alguna alteración sistémica anterior. Normalmente pues acá hay una tabla en la cual nos especifica cuáles serían los anestésicos que hay según de pronto su acción. Entonces, los más indicados o utilizados, pues es los inhalatorios. Inhalatorios quiere decir pues que esto se eliminan vía respiratoria y son pues mucho más seguros. De igual manera, pues no significa que pues que no tenga su riesgo. El más utilizado pues es el isoflurano. Por otro lado, pues ahí hay otros que son el alotano, el sevoflurano, que pues son como los más conocidos, pero pues el más utilizado pues es el isoflurano. Por otro lado, pues tenemos los inyectables. Entonces tenemos la parte pues de los barbitúricos, que son pues de acción corta como el pental. Y de ese mismo grupo tienen acción más corta que el pental, que sería el tiopental, la tiamilana, sí, y la metoexital. Normalmente, pues el más conocido, pues acá en Colombia es el tiopental en conjunto con el pentobarbital, que ambos son de acción bastante corta, los barbitúricos. Por otro lado, tenemos la parte pues del propofol. Esta también pues es de acción corta. Cuando quiero hacer acción ultra corta, más o menos me equivale de entre 15 a 20 minutos. El propofol me puede cubrir hasta de 15 a media hora, dependiendo pues de cómo utilice el protocolo anestésico. Los otros que son los ciclohexaminas, tenemos la parte de la ketamina y la tiletamina. Esta pues sí también tiene no acción tan corta, pero sí su periodo de prolongación para eliminar total puede ser más o menos de entre 45 minutos. Puede llegar a eliminarse por completo, ¿sí? De pronto en algunos pacientes, como les explicaba anteriormente, tienen un sistema inmunológico pues diferente y actúa un poco más rápido. Se me olvida comentarles, hay otra porción, es que cuando los pacientes son demasiado obesos, tienden a reservar la parte de los anestésicos. Entonces, ¿qué pasa? Esos pacientes de pronto que son obesos van a consumir un poco más de anestésicos en general. Ya por su tejido adiposo, pues hay un reservorio de este. Entonces, aparte, tienden más tiempo a despertarse después de la anestesia por parte de su obesidad o de los tejidos adiposos. Lo mismo pasa o sucede cuando son pacientes que de pronto son demasiado caquéxicos y no hay tejido adiposo o parte de musculatura. Entonces, los anestésicos tienden a ser de mayor impacto
sea, tienden a que los pacientes, por así decirlo, entran en plano de forma inmediata, pero al despertarse son mucho más lentos, por lo mismo porque no hay una buena metabolización. En cambio, pues en la parte de los obesos, ellos tienen un depósito y si nosotros le aplicamos más de las dosis, se puede potencializar después y el paciente pues puede tener daños adversos. Normalmente pues esos son los más conocidos y aparte pues otras combinaciones como les comentaba, que ya serían AINES, tranquilizantes o opioides, que son las combinaciones para poder hacer un buen protocolo anestésico. Entonces, como les comentaba, tenemos los de acción ultracorta. Entonces, la premedicación como tal, pues nos va a permitir reducir la cantidad de anestésicos necesarios de manera de manera que el paciente solo reciba pues una dosis mínima para la parte anestésica. Entonces, como les comentaba, la parte del tiopental, que también hay propofol, son pues los de acción corta, pues no ultra corta, pero sí corta. Entonces, como les comentaba, la parte pues de la ketamina es un agente disociativo, normalmente pues tienen receptores de glutamato y de N-metil de aspartato. Entonces, ¿qué pasa? La ketamina hace un bloqueo de transporte neuronal de serotonina, dopamina, norepinefrina, causando una disociación en la actividad del sistema nervioso central. Puede producirme analgesia con los receptores de opioides. Entonces, por eso es importante siempre, como les comentaba, hacer una buena analgesia antes de. Las dosis que podemos implementar, las dosis en caninos de 5 a 20 o en gatos de 2 a 25. Son dosis a veces extra grandes, pero pues dependen del peso del paciente también. Normalmente, pues, esta personalmente, pues, la literatura dice que se puede subcutáneo. Normalmente, pues, llegado el caso, yo la aplico es intramuscular en casos de pronto de pacientes que son muy agresivos, pero lo recomendable, pues, es endovenosa. Los efectos adversos, como mencioné anteriormente, pacientes que tengan de pronto una alteración en el sistema cardiovascular, por aumento o gasto cardíaco estaría pues contraindicada, ya que pues la presión arterial va a ser pues aumentada o alterada. Entonces, por ende, aparte, esto me puede causar pues una hipovolemia como respuesta de pronto ventilatoria ante pues la hipoxia que puede causar. Eh, no presenta reflejos laríngeos y faríngeos, aumenta pues la presión intracraneal y por ende los pacientes pueden generar broncoespasmos y aparte aumentar pues su salivación en cirugía o después. Contraindicado en pacientes que tengan trauma craneoencefálico o aumento de la presión pues intraocular y aparte pacientes que tienen alteraciones oculares que anteriormente mencioné como el glaucoma, queratoconjuntivitis o una úlcera corneal. El propofol es pues de acción corta. Normalmente pues esto lo que va a provocar más que todo es depresión del sistema respiratorio generando apnea. Normalmente las dosis que podemos implementar son de 2 a 5 miligramos para mantenimiento y a dosis inicial puede ser a 3, no a 0,3 sino a 3. Los efectos adversos, normalmente pues yo diría que el propofol pues es uno de los más utilizados casi pues en todas las patologías. No causa tantas alteraciones, pero pues sí puede generar más que todo pues que, como les dije anteriormente, pues disminución de la parte respiratoria generando pues una apnea o disminución de la hipoventilación. Entonces, normalmente pues este no produce analgesia y, bueno, este normalmente sí se puede, él puede disminuir la presión intraocular. Entonces, a comparación de la ketamina, pues no se puede realizar. En cambio, el propofol sí lo podemos implementar. Normalmente, pues este no es que altere, sino como es un poco más seguro para la parte de la funcionalidad renal y hepática de pacientes. Lo único, pues es más que todo por la parte respiratoria que produce apneas y se pasa muy rápido, entonces pueden llegar a generar una hipoxia cerebral. Por otro lado, tenemos el tiopental.
como les dije, pues es la acción ultracorta a comparación de la ketamina, perdón, del pentobarbital. Normalmente la dosis que se pueden implementar en caninos y felinos varía entre 5 hasta 20 miligramos. Los efectos adversos o contraindicaciones de este es que este solo sí o sí se puede utilizar solo endovenoso. Causa daño o necrosis a nivel tisular o a nivel de piel si se pasa pues por otras vías que no son, ya sea intramuscular o subcutáneo. Pacientes que tengan hipovolemia o que tengan hipoalbuminemia en conjunto pues con acidémicos, que ya tengan de pronto una sepsis no controlada, estaría pues contraindicado, o efectos adversos de pronto utilizar el medicamento. Por otro lado, pues hablamos de los anestésicos inhalatorios, como les comenté, pues el más famoso pues es el isoflurano, que es el más conocido, que es una respuesta ventilatoria. Entonces, ¿qué pasa a nivel respiratorio? Entonces, la vía pulmonar se absorben los gases y los líquidos volátiles. Entonces, por ende, pues esta difusión hace que tenga un favor del gradiente de concentración. Entonces, los gases van muy de la mano con el CAM, que es concentración alveolar mínima. Entonces, el mecanismo de acción forma puentes como tal de hidrógenos que se llaman clatratos. Clatratos. Entonces, estos, a través de las células del sistema nervioso central, van a aumentar el volumen de la membrana de estos clatratos. Entonces, por ende, me va a disminuir la permeabilidad, evitando el intercambio ícono de la conductibilidad y me bloquea como tal la fosforilación oxidativa y me reduce pues la cantidad de oxígeno y por ende pues el paciente va a formar el plano a nivel de oxígeno por la parte de los clatratos. Normalmente el isoflurano pues es un halógeno no inflamable que causa menos depresión cardíaca y respiratoria. Yo diría pues que aparte del propofol, pues este es el más seguro que se utiliza en cualquier paciente, ya sea que tenga daño renal, hepático, pancreático, entre otros, es el más seguro para estos pacientes, ya que se elimina pues vía respiratoria. Normalmente, pues el CAM, que es la concentración alveolar mínima, varía entre en caninos de 1.3 y en felinos de 1.6, pues dependiendo como tal. Hablé también pues de la lidocaína, normalmente pues este es anestésicos inyectables locales. Estos anestésicos locales tienen dos vías de eliminación, una que es hepática y otra, perdón, una que son amida y otras que son éster. Entonces, la parte de la amida es que se eliminan a través de la parte del hígado o la parte hepática y el éster es que se elimina a través de la orina. Normalmente pues hay unos efectos o formas de aplicar estos medicamentos, como son la parte tópica local, conductiva, epidural o la parte endovenosa. La más conocida pues la lidocaína, no sobrepasar como les comenté anteriormente 5 ml, ya sea de forma epidural o endovenosa. Si ustedes administran lidocaína más epinefrina en la parte del pabellón auricular, la parte genitourinaria o almohadillas, a futuro me puede generar una necrosis y alteración de piel. La bupivacaína es mucho más fuerte que la lidocaína. Normalmente la lidocaína tiene una duración entre 90 a 120 minutos, en cambio la bupivacaína ya es por horas, casi hasta por 5 horas, dependiendo de la dosis que vayamos a implementar. Debe ser menor a 2 miligramos por kilo. Manejo de complicaciones en emergencia, como les comentaba mucho. Bueno, acá más que todo es también pues la evaluación del paciente en conjunto pues con la parte anestésica. Entonces les comentaba que por lo menos un cuadro hemático para pacientes que ingresen, para pacientes geriátricos ya algo más especializado con electrolitos para mirar cómo está funcionando ese sistema endovenoso de mi paciente o inmunitario. Entonces, si mi paciente pues se encuentra estable, se encuentra alterado, primero estabilizar mi paciente para que él pueda ingresar a quirófano. Y por otro lado,
evaluar pues la funcionalidad de sus electrolitos o todas las patologías, no solo centrarme pues en una sola, con el fin de que pues mi paciente tenga un buen despertar y no causemos efectos secundarios a largo plazo. Normalmente, pues, cuando son pacientes con convulsiones, ¿qué es lo que más nos puede llegar de pronto? Pacientes así en ese caso que de pronto no sabemos qué realizar o qué medicamento aplicar en el momento. Entonces pueden llegar con más de 3 convulsiones que quedan espásticos, así como se ven en la foto, que presenten salivas, hipersalivación o pues otras alteraciones. Entonces, podemos implementar, pues como les comenté anteriormente, el Propofol, pues es uno de los más seguros. Se puede administrar en dosis de 2 a 5 miligramos en conjunto con el diazepam. La del diazepam, recuerden que es una benzodiazepina y aparte me ayudan con las convulsiones y un poco pues de analgesia. Se pueden implementar tanto en caninos y en felinos a dosis de 0,25 miligramos y siempre endovenosos. Cuando su paciente después del cuadro crítico de convulsión, importante pues tomar una vía endovenosa o si se pueden dos, una para líquidos y otra pues para la parte de anestesia o pues para controlar la convulsión. En otras ocasiones podemos poner ketamina en dosis de 3 a 5 miligramos endovenoso o el pental, como les dije, o el pentobarbital a dosis de 2 a 3 miligramos. Normalmente pues el pental también se utiliza como eutanés. Entonces la dosis para eutanés es mayor a 5 o hasta 8, ¿sí? Si se implementan dosis bajas podemos llegar a contrarrestar o hacer casi hasta una terapia de sueño para que nuestro paciente pues deje de convulsionar. Entonces, la terapia de sueño se puede implementar, perdón, con dosis. Si vamos a hacer una terapia de sueño, por lo menos la terapia de sueño me tiene que cubrir hasta 4 o 5 horas. La dosis que puedo implementar es dosis alta, de 20 miligramos. En este caso, de esos 20 miligramos, la dosis total solo se administra en 3 ml endovenosos. Y cada hora, por lo menos, se administra en las 8 horas se administran las otras dosis total, poco a poco para no generar, pues como les comentaba, pues casi un impacto para que pues pueda causar la eutanasia, que es lo que menos queremos, sino es para llegar a disminuir pues el cuadro de emergencia que nos llega el paciente. Y listo, muchachos, eso era lo que les quería compartir la noche de hoy. Ahora pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud, recuerden pues que ya pueden encender sus micrófonos o comentar en el chat si tienen alguna pregunta respecto a la clase. Con mucho gusto se las puedo resolver. Bueno, Ketacil, pues supongo que es ketamina macilacina. Ajá. Entonces, tú me dices que lo usas más que todo en felinos, ¿sí? Sí, felinos y caninos también. Bueno, entonces ahí lo que tienes que hacer, como te dije anteriormente, la triada anestésica, realizar primero pues una buena analgesia. Entonces puedes administrar de pronto un opioide o un AINES o puedes combinarlos. Entonces puedes aplicar de pronto un AINES, puede ser un meloxicam, ketoprofeno, eh, eh, carprofeno o de pronto aparte, pues agregar un opioide ya puede ser tramadol o un fentanilo o una benzodiazepina. O puedes utilizar, como te dije, la dosis analgésica de dipirona para que potencialice la parte anestésica y tu paciente pueda entrar en plano y que no se te despierte. O llegado al caso, puedes combinarlo con un shotcito o un poquito de propofol para que se potencialice pues todo lo que anteriormente aplicaste y que no gastes de pronto tantos anestésicos. Lo ideal sería que, por eso te digo, implementes la analgesia antes de poner la premedicación, para que se potencialice con la analgesia y por ende el paciente ingrese en plan. Ajá. Ujú. Ya, gracias, doctora. Vale. Me preguntan por el chat, el uso de clorpromacina como preanestésico también es bastante
bastante. Normalmente pues te comento acá en Colombia pues no, todavía pues de pronto es difícil de conseguirla, pero en la literatura, o bueno, personalmente no la he implementado en protocolos anestésicos, pero pues según lo que he leído en la literatura es bastante segura y buena, se puede administrar. Entonces, como tal, pues la casa comercial, acá no, sí, más o menos esta es la cepromacina, la silacina, la clorpromacina como tal, pues no, pero como tal, pues es bastante buena como preanestésica, la puedes implementar. Me preguntan pacientes que han tenido pancreatitis después de haber anestesiado con propofol, no. Bueno, ahí pues más que todo yo diría que, eh, digamos, va más que todo pues por la parte quirúrgica, ¿no? Llegado el caso, tu paciente realiza una laparotomía exploratoria y pues de pronto toque mucho la parte del páncreas. El páncreas yo digo que es uno de los órganos más sensibles que hay, ¿sí? Y aparte, llegado al caso, pues yo te podría decir que el propofol no te produce pues como tal pancreatitis, ¿sí? Es más que todo de pronto por manipulación después del procedimiento quirúrgico que se haya realizado o que tu paciente venía con pancreatitis antes de que tú lo ingreses a cirugía. Por eso, por eso te comento que es importante hacer una buena consulta médico general para que tu paciente, pues, según con los exámenes, para eso tienes que hacer, pues, una lipasa pancreática específica, ya sea canina o felina, para mirar en qué grado está la pancreatitis y poder controlarla. Pero entonces, después de la cirugía, te puedo decir eso, ya que tu paciente venga con pancreatitis de base o que tu paciente, pues por la manipulación de la cirugía, se puede haber alterado estas enzimas o que por ende por algo congénito tu paciente pues tenga un déficit de las enzimas pancreáticas y por eso se aumente. Entonces como tal, pero el propofol que yo pues en lo que llevo de experiencia no me ha generado pues de pronto que me produzca un efecto secundario, una pancreatitis. Bueno, me comentan otra pregunta fuera pues de la clase. Eh, cuánto tiempo tardaría una felina en dar parto después de entrar en labor de parto? Eh, bueno, pues lo que te entendí es que, digamos, si tu paciente felina está en gestación, cuando inicia con las contracciones, como mínimo, esto debe, después de ya pues para así romper fuente, lubricar, por lo menos mínimo debe esperar 30 minutos a 45 minutos que tenga un cachorro, ¿sí? O el tiempo prolongado. Pero si de pronto aumenta más de eso, entonces ya es un parto distóxico, puede ser que de pronto el cachorro venga pues de pronto en mal posición o que de pronto la paciente no tenga contracciones o que haya momificación interna, pero de pronto el lapso o el tiempo entre cada cachorro es de 45 minutos como mínimo, pues según lo que te entendí en tu pregunta. Bueno, si tu paciente ingresa a celo después de haber sido esterilizada, quiere decir que quedó mal esterilizada. ¿Qué pasa? Puede ser que al momento de la cirugía tú solamente, o bueno, cualquier otra, o el cirujano, solamente haya cortado la mitad del ovario, ¿sí? O que solamente corte o ligue los conductos ováricos más no el ovario como tal, o solo saque un ovario derecho y deje el izquierdo. Entonces, si tú solamente esto cortas la mitad del ovario o dejas así sea un cuarto de ovario, él va a volver a ciclar y te puede generar un piómetra de muñón y por ende esto la paciente puede volver a llegarle el celo. Entonces, eso quiere decir que quedó más mal esterilizada o en algunas ocasiones te puede formar un piómetra de muñón por haberla dejado, pues de pronto con todo el paquete casi pues completo. Entonces ahí lo que podemos hacer es que cuando tu paciente ingrese a cirugía, perdón, cuando tu paciente ingrese a celo, lo que tienes que realizar
es que en ese momento es que la debes intervenir, porque ahí pues de pronto el muñón va a estar un poco más grueso y va a ser más fácil o factible encontrarlo, porque en algunas ocasiones cuando pues no ciclan va a estar pues muy pequeñito y es muy difícil encontrarlo. Entonces cuando están así en celo, ingresa a la cirugía y encuentra el muñón o la mitad de ovario que ingresó que tiene que estar. Y respondo pues la última pregunta, muchachos, para finalizar la clase. Me dicen que han utilizado promacil más ketamina intramuscular para preparar a un paciente para cirugía. Luego se le coloca diazepam más ketamina endovenoso. Todo, ajá. Pero sin embargo, algunos pacientes resisten y no caen del todo. Tendría que utilizar otro medicamento para aumento de la dosis endovenosa. Bueno, eh, es importante siempre que aparte de esto agregues fluidos. ¿Qué pasa? Si tú solamente, o hay algunos colegas que utilizan solo ketamina y silacina intramuscular y operan así. Pero entonces, ¿qué pasa? A largo plazo, puede ser casi a los 6 o 4 meses, tu paciente puede generar un daño, una insuficiencia renal por falta de líquidos y podemos perjudicar la parte renal y la funcionalidad de sus órganos. Entonces es importante siempre, pues, si ustedes colocan estas dosis intramuscular, coger una vía endovenosa, pero por ende en el momento de la cirugía poner líquidos para que esos anestésicos puedan fluir, ¿sí? Y puedan como tal sintetizarse. Entonces, ahí lo que te decía anteriormente, el diazepam es un buen analgésico, pero potencialízalo con un opioide, puede ser un tramadol o no un fentanilo. Entonces, antes de ingresarlo a cirugía. O puedes potencializar la ketamina con un poquito de propofol para que el paciente pues quede en plano. Pero pues siempre agrégale por favor fluidos. Bueno, muchachos, esto ha sido todo para la clase de hoy. Espero pues la Ahorita, clase haya sido de su agrado. Que ahorita, pasen una feliz noche. Un saludo. Ya no tengo más tiempo para responder preguntas. Si tienen de pronto alguna otra duda o inquietud, la pueden dejar con mi asesora y ella se encarga pues de eh, eh, pasarme las preguntas vía WhatsApp y yo en el transcurso de esta semana se las puedo responder. De igual manera, recuerden que el material de estudio se lo paso a mi asesora y en conjunto con los certificados, si ustedes pues lo desean, ella se encargará. Espero la clase haya sido de su agrado y un saludo pues desde Colombia y que tengan una feliz noche.